Comenzamos una nueva entrevista en Litoral Press TV y el área internacional es la que nos convoca durante esta jornada. Queremos conversar sobre América Latina, específicamente de Colombia, y para ello nos acompaña Máximo Quitral, analista internacional de la Universidad Arturo Prat. Bienvenido aquí a Litoral Press TV. Cristian, un gusto, ¿eh? Igualmente, después de tanto tiempo, Bastante. Análisis internacional de Sudamérica es lo que hace falta. Y bueno, tú eres un experto en relaciones internacionales entre países sudamericanos y Colombia. ¿Nos sorprendió o no nos sorprendió este triunfo del no? Bueno, en lo personal sí, porque las encuestas daban una victoria relativamente holgada para la propuesta de aceptación entre el acuerdo FARC y el gobierno. Pero bueno, a medida que se iban entregando los resultados de los cómputos, nos dimos cuenta de que el no iba cortando la brecha y que la posibilidad de que se impusiera finalmente en el plebiscito eran bastante altas. Ahora, naturalmente que no había un plan B con respecto a este resultado, pero si tú me preguntas sinceramente, yo creo que yo esperaba otra posición con respecto a la pregunta que se hacía, y bueno, hay que ver cuáles van a ser los pasos que se comienzan a adoptar a partir de este momento. ¿Encuentras positivo, Max, que se haya englobado todo un acuerdo de paz que costó gestionarse 4 años en Cuba, en conversaciones secretas, primero en Europa, luego en La Habana, en una sola pregunta? ¿No fue jugar con un resultado tan delicado en una pregunta? Mira, yo creo que aquí, desde el punto de vista comunicacional, creo que hubo un error por parte del gobierno. En términos de apresurar mucho las cosas, tal vez haberse tomado con un tiempo un poco más extenso el haber hecho un proceso de maduración de la idea. Tal vez también la FARC en términos de haber hecho un gesto de solidaridad, de compromiso con respecto a la discusión política con más tiempo. Me parece que habrían sido significativos a la hora de el gobierno hubiese intentado poner la posición del sí como un elemento estable. Ahora, también hay un diseño comunicacional un tanto fallido, hubo errores, hubo descoordinación, por lo que me comentan algunos colegas colombianos, y eso se tradujo naturalmente en que el mensaje del gobierno fuera bastante débil en comparación al sector que estaba apostando por el no. Entonces ahí también creo yo que falla un poco el diseño comunicacional del gobierno de Santos. Y bueno, lo que conversábamos hace un poco entre nosotros, está muy dañada la imagen del presidente Santos. Tiene una desaprobación Bien importante. Entonces yo creo que ahí también los sectores que apoyaban el no fueron bastante inteligentes a la hora de tratar de desplazar la discusión a un plano de la tensión política. Es decir, aprovechar la debilidad de Santos. Sus indicadores de popularidad no son muy buenos. Algunas reformas que estaban golpeando y generando cierta incomodidad. Hay una reforma tributaria. Una reforma tributaria, claro. Entonces, los sectores asociados al no, y particularmente el uribismo, estaban diciendo que estos recursos iban a estar destinados para la mejora del estatus social de la FARC. También hay un discurso agresivo, una campaña mediática muy extraña por parte del no, en el cual se señalaba que este acuerdo lo que iba a convertir a Colombia era un nuevo Venezuela y un enclave castrochavista. Entonces también hubo una especie de manto... Campaña al terror. Campaña al terror. Por eso te digo que hubo un diseño comunicacional del gobierno Santos bastante cuestionable y que no supo contrarrestar este avance, esta ofensiva comunicacional que estaba liderando particularmente Uribe y Pastrana. Entonces, esos son elementos que afectaron que el sí se impusiera, y además también los grupos empresariales comenzaron a preocuparse de que las FARC no solo llegaran al Parlamento, sino que también se pudieran convertir en una alternativa política. Entonces, nos damos cuenta de que van apareciendo nuevas variables a un escenario que hoy, sinceramente, Cristian, está bastante polarizado en Colombia. Se le dijo no a la paz, se le dijo no al acuerdo que llegó el gobierno de Santos con la FARC, o se le dijo no a Santos. A ver, yo creo que la población, el votante colombiano, el pueblo colombiano no está en contra de la paz. Lo que sí me parece, y ahí encuentro razón lo que tú mencionas, es que hay cierta molestia e incomodidad con el acuerdo que había logrado el gobierno con la FARC. A mí me parece que ahí hay un punto central, el acuerdo. Y creo también que aquí hay un gesto de crítica, de cuestionamiento a la gestión de Santos. O
O sea, me parece que también hay que uno analizarlo en esa línea, porque no hay que hacer la diferencia, no hay que desligar un fenómeno del otro, me parece que está asociado. Es decir, ¿qué hubiese pasado si el presidente Santos tiene indicadores de popularidad altísimos? Yo creo que gana el sí. Por tanto, yo creo que también esa variable hay que ser incorporada en términos de que la gestión de Santos está muy dañada, está muy golpeada y podemos analizarlo en razón de estos resultados. ¿Cómo se explica, Max, que la frontera, tanto de Colombia con Venezuela como de frontera de Colombia con Ecuador, las regiones colombianas de la frontera que han sido las más afectadas por este conflicto, hayan votado que sí y el centro haya tenido mayoritariamente la opción no en la papeleta? Bueno, hay una discusión ahí que podríamos dar entre centro y periferia, ¿cierto? Las zonas más golpeadas, con violaciones de los derechos humanos muy potentes, estuvieron de parte del sí. Porque han sido afectados directamente, porque han convivido permanentemente con la violencia, y me parece que es natural que estén a favor de terminar con un espacio de conflictividad permanente y quieran buscar acuerdos de paz y comenzar a diseñar una vida que sea relativamente tranquila y pacífica. Pero claro, desde la comodidad del centro es muy fácil plantear una posición sin haberse sentido tan afectado. Me parece que ahí también hay un análisis que hay que hacer muy interesante desde el punto de vista de estas diferencias que se están produciendo al interior de Colombia. Una Colombia que por un lado quiere terminar con los conflictos y otra que está de alguna manera no muy convencido de que el acuerdo que había llegado al gobierno era lo más satisfactorio para la estabilidad y la gobernabilidad democrática. Pero ahí, claro, los análisis hay que empezar a hacerlos en frío y tratar de buscar explicaciones a un fenómeno que lamentablemente en Colombia podría mantenerse. ¿Qué se espera para ahora, a partir ya de mañana, con este rechazo? ¿Las FARC vuelven a la guerra, vuelven a la selva? No, yo creo que no, sinceramente. Ya lo ha dicho Timochenko. Bueno, Timochenko a mí me parece que eso es una señal tremendamente potente en el sentido, positiva. Pero positiva, por cierto, porque en el fondo reemplaza las armas por la palabra, ¿cierto? Por buscar acuerdos. Y eso tiene que ser una señal desde el punto de vista político leída con altura de mira. Ahora, lo que sí creo yo, haciendo otro análisis al respecto, es que el uribismo gana mucho con este plebiscito, con este resultado, y va a imponer sus criterios con respecto a la FARC. Porque claro, que la FARC se institucionalicen, que la violencia comience a bajar la intensidad, para ciertos sectores mucho más recalcitrantes de su discurso no es positivo, porque se acaba alguna bandera de lucha, un proceso de movilización mayor para elementos electorales. Entonces yo creo que ahí vamos a ver en qué términos el uribismo y sus cercanos van a tratar de imponer sus criterios para que la FARC y el gobierno busquen un acuerdo que satisfaga a unos y perjudique al resto. Quizás no toda la gente lo sepa. Leí algunos tweets durante el día diciendo que Uribe pretendía volver a la presidencia. Eso no se puede. No, eso hay que descartarlo, porque en el año 2010... Y no porque él no quiera. No, o sea, yo creo que siempre él va a tener aspiraciones presidenciales. Pero vamos a entrar en el ámbito no hipotético. Recordarle a los televidentes que en el 2010 hubo una resolución que manifestaba que el presidente Uribe no podía ir a la reelección. Sin embargo, podría abrirse una posibilidad. Mira. Él modificó la Constitución, eran periodos de 4 años. Exacto. Asume el 2002. El 2002, posteriormente el 2006, si la memoria no me falla. Modifica la Constitución. Pero habría una posibilidad de que él pudiera presentarse como candidato presidencial, siempre y cuando convoque a una asamblea constituyente. Mira. Por tanto, ahí podría eventualmente, me parece que es el artículo 127 de la Constitución colombiana, que al modificarse ese artículo se podría dar la posibilidad de que el expresidente Uribe se presente a una campaña presidencial. Hasta el momento, si fuera hoy, o mejor dicho, si fueran 2 días, 3 días, no se podría, porque además no tiene mayoría parlamentaria. Pero, bueno, tú sabes que está muy revuelto el ambiente en América Latina y cualquier cosa podría suceder. Pero tiene que asumir una asamblea constituyente, si no, no hay otro mecanismo. Solo para concluir, Max, Álvaro Uribe Vélez fue el gran ganador de esta resolución, de este plebiscito, de este no, junto a Andrés Pastrana. Yo estoy convencido de que así fue. Me parece que su discurso, su forma de ver la política triunfó, y además es una pasada de cuenta política a Santos. Si también hay algo
de esa línea. ¿Por qué se separaron? Él era su ministro de Defensa, Sí. quien llevó a cabo las operaciones contra Raúl Reyes, contra Iván Exacto. Ríos, Sí. la operación Jaque. Era el delfín político Sí. y se terminan Sí, distanciando. porque bueno, comienzan a existir ciertas desavenencias políticas, Santos no comenzó a comulgar con la política de Uribe y bueno, terminaron pasando de amigos a enemigos y bueno, esto también, esta derrota de Santos, tiene mucho que ver de eso y también para debilitar más el gobierno y para tratar de que el uribismo logre imponer un candidato presidencial para las elecciones presidenciales que me parece, si la memoria no me falla, en el 2018. Claro. Solamente para concluir, Máximo, ahora sí que sí, el continente americano está bastante revuelto. Tenemos un Brasil también con un Sí. PP que perdió, ¿cierto?, una de las Semana, elecciones claro. más importantes que se le presentan después de la destitución de Dilma. En Mm. Brasil, un Perú que viene emergiendo bastante fuerte. Claro. ¿Te parece que lo podamos conversar como corresponde en detalle más adelante? Pero por supuesto, usted me avisa y yo encantado de conversar estos y otros temas contigo. Muchas gracias por esta vuelta al análisis internacional aquí, esta vez en Literal Press TV. No, agradecerte la invitación y bueno, desearte toda la suerte en este nuevo camino que emprende en televisión. Muchas gracias, Esteban. Gracias a usted. Bueno, nosotros de esta manera concluimos esta primera entrevista internacional aquí en Literal Press TV, un canal multimedia que usted va a ver a través también de www.literalpress.cl. Muchas gracias por su sintonía y estamos viéndonos en cualquier momento.